mega feliz de poder crear ese contenido para ustedes y de que ustedes puedan escuchar las historias de gente maravillosa que acepta la invitación que le hacemos a venir a hablar de con qué lidian ellos. Pero antes de iniciar, no puedo dejar de agradecer a todas las personas que detrás hacen posible que estos episodios lleguen a ustedes. Y antes que nada, agradezco a Arte Club por permitirme grabar aquí. Miren qué bello set, o sea, yo estoy enamorada de Santiago, yo no por este lugar. También agradezco a Valenzuela Voz, quien es mi editor personal. Gracias, Valenzuela, haces un trabajo genial, me encanta lo que estás haciendo y te agradezco mucho que me hayas quitado ese peso de encima porque no es fácil editar. También voy a agradecer a mi amigo Harold que me prestó su cámara. Señor, yo tengo que agradecerme a esa gente hoy porque es que hoy fue un día maravilloso. Estoy agradecida. Gracias, Señor, por las pruebas, porque de eso se trata, que yo me llame Lidia y que el podcast se llame Lidiando, porque lidio con muchas cosas. Gracias también a Starlink por los micrófonos. Señores, que hay creo que un conglomerado de gente detrás de cámara que hace más que yo, que me paro aquí enfrente. Agradezco también a mis amigos de Salcedo que vienen desde allá a apoyarme aquí a Santiago, a toda la producción y grabar estos episodios. Y ya que agradecí a toda la gente importante, y bueno, la gente más importante son ustedes que ven el episodio, pero digo a la gente que ayudó en producción, ¿verdad? Vamos a dar la bienvenida a este invitado, señor invitado de lujo. Yo tengo un listado de gente que quiero invitar al podcast y él estaba ahí. Y cuando yo lo vi en persona, yo soy atrevida y fresca. Y dije, esta es mi oportunidad de yo saludar a este señor, invitarlo al podcast. Y así lo hice. Y aquí hoy tenemos a comunicador, político, abogado, activista, una persona con una amplia preparación. Yo sé que ustedes lo siguen, todo el mundo lo sigue porque él es un referente de la opinión pública en la República Dominicana. Con nosotros, Martínez Brito. Bienvenido, ¿cómo se encuentra? Un placer para mí tenerlo aquí en Lidiando Podcast. Yo te agradezco esa presentación, una presentación tan linda. Ahora yo me siento que estoy cohibido. Yo no quiero decir nada ahora. No, es lo que vaya uno mete la pata. No, puede hablar todo lo que usted quiera, eso es algo muy chilling. Vamos a hablar un poco de su historia, de quién es usted, más allá de lo que hace. Ya la gente lo conoce en los medios, saben el trabajo que está haciendo, que de verdad lo felicito en vivo. Ya lo he hecho en privado, pero en vivo de que, wow, o sea, cuántas referencias se puede. Yo digo que la juventud y República Dominicana tiene demasiada gente como Martínez Brito, preparada, con talento y dispuestos a ser voz de aquellos que no tienen voz. Y lo tenemos aquí. Qué emoción para mí poder tener una figura pública tan importante de República Dominicana. La importancia, mira, te voy a decir algo. Cuando tú y yo nos conocimos hace un par de semanas, medio de una celebración, de unos premios, de una actividad muy bonita. Yo andaba con mi hija. Era la primera vez que mi hija iba conmigo a una actividad de esa magnitud. Y cuando llegamos al asiento que nos tenían preparados, a mí me tocaba presentar una categoría. Y esa categoría se suponía que le iba a presentar con Gaby de Sangles. Sí. Pero Gaby de Sangles, por un compromiso que tenía que se extendió, no pudo llegar a tiempo. Y por ende, me iba a tocar hacer esa presentación de esa categoría sola. Y mi hija me dijo, así de fresca como tú me dices que eres tú, me dice, papá, pero yo te acompaño. Yo digo, ¿tú estás segura, mi hija? Sí, yo te acompaño. Wow. Cuando yo vi, fue su primera presentación en un escenario. Lo hizo maravilloso. Ella entró y lo primero que dijo, buenas noches. Yo dije, muchachita, Dios mío, esto va a ser un problema en un futuro. Pero a mí me encanta ver la gente lanzada, porque tú a lo mejor crees, y te lo digo con total sinceridad, que acercarte y pedirme esta entrevista iba a ser para mí algo normal, un problema o lo que fuese, y no es más que un halago que yo acepto con muchísima humildad, el hecho de que tú me digas yo quiero entrevistarte, porque vieja, tú no te imaginas las cosas que uno hace para uno lograr conectar con el público y que la gente te sienta como una persona sincera. Y cuando alguien me dice algo como esto, yo es más lo que recibo que lo que doy.
Así que el que tiene que darte las gracias hoy a ti soy yo, por darme la oportunidad de acercarme a tu público, de acercarme a tu audiencia y de hacer llegar un mensaje, de cual sea que surja en este podcast, cualquiera que sea que surja. Amén. Wow. En este momento siento que toda la gente que he invitado a este espacio son la gente indicada y en el momento indicado. Por eso hay que ser paciente, porque todo está como debe de estar. Claro. Y qué bueno, o sea, lo que ha dicho usted, bueno, lo que has dicho, me llena el corazón de alegría, porque esto para mí es muy importante, este proyecto. Y invitar gente como tú, que tiene una trayectoria, que una persona que aporta y que para mí es un referente, me hace sentir muy feliz y agradecida, sobre todo agradecida. Si usted dice que está agradecida, estoy doblemente agradecida, porque yo sé que no es fácil, que tiene muchas ocupaciones y el tiempo para mí es demasiado importante y siempre valoro el tiempo de quien se toma ese momento de venir a hablar y de dar un mensaje, de contar su historia, que es tan importante para usted, igual es importante para mí. Y nada, vamos a iniciar porque yo hice unas preguntas ahí, estaba pensando que, ¿qué le puedo preguntar a una persona con una trayectoria tan amplia y que hace tantas cosas? Porque es político, es comunicador, es abogado, es activista, es muy multifacético, digo yo, en su área. Pero lo primero que tengo que preguntarle es, ¿quién es usted o cómo se definiría más allá de lo que vemos en las redes sociales? Yo creo que la forma más fácil de yo describirme a mí mismo, que no es fácil. Nunca. Tú hablar de ti, eso es muy difícil. Hay gente que le sale con facilidad y regularmente eso significa que hay un trastorno. Pero es difícil, pero yo creo que yo soy un instrumento. Yo soy un instrumento de información. Yo soy un instrumento de desarrollo, un instrumento de avance. ¿Y por qué te digo que soy un instrumento? Porque yo soy y te sirvo para lo que te dije que es difícil. Sí. Cuando yo te doy una información, yo hablo del tema de la liberalización de la información, democratización de la información. Tú haces con esa información lo que tú quieras. Y a veces tú puedes hacer algo muy bueno, como puedes hacer algo muy malo. Si yo te explico, por ejemplo, cómo funciona la ley de secuestro en República Dominicana, tú puedes utilizarla para exigirle al Estado Dominicano que la modifique y que la convierta en un estatuto legal que vaya acorde con la idiosincrasia del dominicano. Pero si tú eres un delincuente, tú puedes utilizar ese conocimiento para tratar de evadir las responsabilidades. Entonces yo simplemente soy un instrumento de información. Y yo nunca me he visto como más de ahí. Por eso yo hoy puedo estar en la palestra pública, mañana no. Pero si la información quedó, mi legado. Ese es su legado. Sí. Wow. Cuando usted siempre tuvo en mente ser comunicador, o fue algo que vino así digo que le llegó el momento y le dieron la oportunidad y usted estuvo ahí, o fue algo que tenía planeado? Mira, el que te cuenta una historia de éxito y te dice que todo ocurrió por coincidencia, probablemente está omitiendo una parte de la historia. Yo no pensaba que quería ser comunicador cuando yo era muchacho, pero el sentimiento social sí tenía. Y regularmente, cuando tú tienes esa inclinación hacia lo social, la comunicación se te da fácil, la política se te da fácil, los consejos se te dan fácil, el asistir a las personas. Por eso regularmente cuando tú tienes ese interés social, tú te haces visitador social, te haces médico, te haces abogado, comunicador. Regularmente esas son los oficios a los que tú te acercas cuando tienes ese interés. Y cuando yo empecé a sentir ese picor, ese escozor de, concho, pero es que yo creo que hay gente que debiera saber que eso que está diciendo X o Y persona no es lo correcto, o que te está omitiendo una opinión, una información, y que al omitir esa información está tratando de manipular tu opinión. Y ahí quise tener otro problema para responder. ¿Cuándo es ese momento? ¿Puede decirnos la anécdota de cómo incursionó la televisión
bueno, en las redes sociales, ese momento que fue clave para decidir que usted dijo, denme una oportunidad y si se la dieron de una vez o fue usted la peleó? Las redes llegaron primero. Yo recuerdo cuando Twitter se fundó, empezaron los primeros usuarios de República Dominicana, yo fui uno de ellos, de los primeros, digamos, de los primeros 30.000, posiblemente de los primeros 2.000. Y en ese tiempo era muy fácil generar una tendencia. Tú hacías 5 tweets o una serie de tweets, 3 o 4 personas te reposteaban, inmediatamente ya tú eras tendencia en la red, en la República Dominicana. Y empezamos a aprender a manejar ese escenario. Cuando llegó Instagram, y te estoy hablando solamente de redes porque eso fue lo primero, diría yo. Cuando llega Instagram, Instagram llega a crear un espacio un poquito más dócil, menos agresivo. Y yo dije, yo no sirvo para Twitter, porque en Twitter todo el mundo es ácido, es agresivo, y yo dije, sí, ese soy yo, pero yo no quiero estar en un escenario donde todo el tiempo se esté peleando. Y yo quise ir a Instagram, pero al mismo tiempo ir a los medios de comunicación. La primera oportunidad de medios de comunicación me la dio Alfredo Freites, un comunicador ya de larga data en República Dominicana, muy conocido, y su hijo, Javier Freites, que era mi compañero de la universidad. Él me dijo, ven, yo te voy a dar la oportunidad, y yo no tenía ni carro, y yo tenía que salir de lejísimo donde yo vivía a Radio Listín, para estar ahí a las 7 de la mañana. Y a las 7 de la mañana yo me comía una empanada, o sea, 6:50, había un liceo enfrente, yo me comía una empanada y entraba a Radio Listín. Y yo me sentía, cuando yo iba subiendo esas escalinatas, tan bien, tan lleno, tan pleno. Y llegaba y me sentaba y duraba 45 minutos sin hablar nada. Porque la oportunidad que me daban era 5 minutos, pero cuando decidiera Alfredo, entonces yo tenía que estar desde las 7 de la mañana a esperar cuando Alfredo me iba a dar esos 5 minutos. Y si se acordaba, que yo estaba ahí, y yo me ponía mi ropa y mi bien cosa, bien vestido, y me sentaba ahí a esperar esos 5 minutos. A veces llegaban, a veces no llegaban, pero yo me sentía feliz. Y yo recuerdo en ese tiempo, mi hija estaba en gestación. Mi primera esposa estaba embarazada de mi hija, y yo vivía siempre pendiente de ella, de la niña y de lo que yo estaba haciendo. Entonces yo me la pasaba ahí, está todo bien, me está escuchando. ¿Qué me está escuchando si yo no estoy diciendo nada? Pero los 5 minutos fueron extendiéndose y extendiéndose hasta que don Alfredo se dio cuenta de que yo tenía posibilidad o facilidades para generar opinión. Y ahí entonces empecé a trabajar en otro programa que se llamaba Huepa Radio Show. Luego de Huepa conocí a una persona que es también sumamente importante para mí en términos de oportunidades en medios de comunicación, con quien hoy también trabajo, que es Edwin Cruz, que producía un espacio de Roberto Cavada, Pinky Pintor y Miralba Ruiz. Y él me jala y me dice, ven para que tú y yo hagamos algunos programas. Cuando ellos se iban de viaje o cuando no podían ir, no podían llegar, él hacía el programa y él me llamaba para que lo hiciéramos entre los dos. Luego empezaron a invitarme con Pinky Pintor, con Miralba y con Cavada. A partir de ahí se empezó a crear un elenco en Esto No Tiene Nombre, así se llamaba el programa de radio, en La Nota. Y de ahí se creó un elenco para hacer un comentario diario en Telenoticias, que se llamaba Usted Tiene la Palabra. Sí, y a mí me ponen ahí. Wow. Y éramos 6, aproximadamente 6 o 7. Empezó, ahí estaba Saroch Bertín, estaba Julio Peña, José Martínez Hopperman, José Gregorio Cabrera, estaba Carolina Santana, que también tenía de las primeras oportunidades en ese momento, y entre otros amigos entrañables que la memoria me traiciona, pero
pero que están ahí, que son también muy importantes en ese inicio de lo que fue, de lo que ha sido mi carrera en la comunicación. Me ponen un prompter sin yo nunca haber leído un prompter, y yo decía, esta gente que sabe tanto de producción se van aquí ya conmigo, porque yo decía, repítelo, se me fue, vamos a darle otra vez. Y ellos me decían, está bien, no estaba bien, pero ya estaban hartos de que yo les dijera, dale otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Esos comentarios se grababan minutos antes de que empezase el noticiero. Entonces, ¿qué pasaba si yo no grababa a tiempo? Que el noticiero empezaba y mi comentario no salía. Entonces, tú tenías que bajarte. Aprendí a leer un teleprompter. Ya a partir de ahí, creo que fue esa la primera gran oportunidad, me la dio Roberto Cavada para estar ahí en Telenoticias. Y ya el resto es historia, ustedes lo conocen. Sí, yo creo que ahí fue que se empezó a construir la marca de Martínez Brito. Como opinión, sí. Porque todavía ahí la gente nada más conocía la opinión de Martínez Brito, sí, pero no conocía a Martínez Brito. Exactamente, por eso le digo que cuando yo empecé a seguirlo en las redes sociales, yo recuerdo que yo siempre veía los noticieros, porque yo quería estudiar comunicación y periodismo, y yo veía todo eso, y yo siempre recuerdo, en ese momento que yo le encontré en redes sociales, porque yo recordé a un mentado Martínez Brito que yo veía en la noticia, pero que yo no sabía quién era. ¿Y cuál fue? Sé que el entrevistador eres tú, pero te tengo que hacer la pregunta. ¿Cuál fue el primer comentario que tú escuchaste mío, si lo recuerdas? No lo recuerdo. Si le digo que lo recuerdo, mentiría, pero sí recuerdo que siempre escuchaba a Martínez Brito, incluso lo presenté como Martínez Brito, porque se me quedó como grabado así. Sí, porque ahora la gente me dice Brito. Sí. Entonces ¿cuál es el Juan que está haciendo mi mamá? Que nada más cogen el apellido de ella. Pero yo soy Brito también. Ah, bueno, ya tú sabes. No puedo decir nada. Opinión de Britos, Brito. Bueno, el caso es eso, que yo siempre recordaba a Martínez Brito y fue como que muy sorpresivo para mí ver la cara de Martínez Brito y entender de dónde venía todo eso. Fue muy bonito realmente, de verdad que sí. Martínez Brito. Yo sé que usted tiene como una posición en redes sociales y en la televisión ha mantenido como su esencia y quién usted es como persona. ¿Cuál ha sido para usted la clave de mantenerse fiel a lo que usted es y poder comunicar sin miedo al rechazo de que a veces sus opiniones no están de acuerdo a la gente con lo que usted dice? Es que yo creo que lo principal que tú tienes que hacer en redes sociales es real. Porque la gente trata de ver esa realidad de ti. Las redes sociales son para eso, para exponer cosas que tú no expones en un programa de televisión, en un programa de radio, que son simplemente personajes, que tú lo creas para ese espacio. Las redes sociales nacieron como un espacio personal para que esa persona de la vida pública o ese ser humano normal pudiese mostrar esa realidad a todo el mundo. Y eso es lo que yo hago. Señores, siempre un día va a poner un huevo, pero eso es normal, celebra tu huevo, porque ese eres tú. La gente dice, no, fulano cometió un error, y eso ya a partir de ahí lo deje de seguir, error tuyo. Y error del que, en el caso, por ejemplo, de la personalidad, que se preocupa por eso. Un día te sigue una persona, mañana te deja de seguir otra, y todo eso va fluctuando. Los seguidores nunca se van a mantener durante toda tu carrera. Eso no es cierto. Va fluctuando. Un día tú emites una opinión y a un grupo le gusta y a otro no, y tú recibes el rechazo del grupo al que no le gusta. Pero mañana haces otro comentario que le gusta a ese mismo sector, y esos son los mismos que luego dicen, tú eres mejor, tú me gusta, tú esto, que hacer. Es exactamente lo mismo, y la memoria es corta. Entonces la gente hoy te ensarza y mañana te puede odiar. Exacto. Entonces la figura tiene que estar atento a que eso es parte de eso. Eso es parte de, y si tú eso lo entiendes, las redes sociales son un escenario fértil para tú hacer muchísimas cosas interesantes. Pero si muestras la realidad, no está bien cuando la gente te ve de una manera y luego te encuentra en la calle, porque te va a encontrar, este país es un pañuelo, y ve algo totalmente diferente a lo que ve en las redes sociales, se siente estafado. Exactamente, porque somos seres humanos al final. O sea, en donde quiera tú puedes encontrar a alguien que te ve. Martínez Brito. Me quedé con Martínez Brito. Usted es como un abogado fuera de serie. Voy a explicarte. Porque creo que tiene un estilo, aunque es muy serio, a la vez es carismático, en el sentido de que
está como entre esas dos personalidades. Eso fue algo que usted trabajó, el tener como la seriedad del abogado. También así veo que hace en moto y a mí me parece muy interesante eso de que soy abogado un día, comunicador el otro, de opinión pública, pero ando en moto. Entonces, eso me parece súper interesante. ¿Usted eso lo trabajó? ¿Es parte de su personalidad innata? ¿Cómo es el asunto? Bueno, tú vas haciendo cosas con las que te sientes cómodo y vas viendo si la gente reacciona de manera positiva. Y, por ejemplo, una vez yo mostré en redes sociales algo que regularmente yo hacía y a la gente no le interesó. Y por ende dejé de mostrarlo. Pero eso no significa que dejé de hacerlo, pescar. Y a la gente no le interesaba que yo pescara. Y, pues no lo mostré en las redes sociales. Pero le gustaba que yo hablara un poquito de diferentes temas, aunque tenía la formalidad de abogado. Pero yo creo que donde vino el boom real fue cuando yo le hablaba con formalidad sobre temas que no eran formales, pero en un lenguaje llano. Entonces la gente decía, concho, ¿y de verdad tú le puedes sacar un filo judicial, jurídico, a un comentario o alguna acción de Yailin? Sí, se puede. Que la Mami Jordan, o sea, tú puedes hacer un comentario serio sobre la Mami Jordan. Claro que sí. Hay cosas, la gente hace cosas que están a favor o en contra de la ley y tú puedes hacer un comentario sobre si esto está bien hecho o no. Yo me fui por ahí, fui tanteando. Cuando yo subí mi primera foto con una moto, a la gente le encantó. Sí. Y yo dije, bueno, esto es una parte de mi vida que a la gente le gustaría ver. Y empecé a mostrar. Y así por el estilo. Lo de abogado, si te das cuenta, la gente no se ha dado cuenta de eso al parecer. Yo no muestro mi vida de abogado en las redes sociales. Yo no muestro. Quien me ha visto de que con una toga en los medios de comunicación ha sido porque un medio de comunicación lo ha publicado. A lo mejor la foto me parece bonita y yo le doy repost, pero yo no muestro mi vida profesional como abogado en las redes sociales. ¿Por qué? Porque es que como abogado yo me debo a un cliente y yo nunca he permitido que un cliente dirija lo que yo tengo que hacer o decir en las redes sociales. Por ende, por más cliente que tú me veas, yo no voy a exponer la posición de mi cliente como medio de comunicación o que me utilicen como plataforma para pelear un caso en los medios de comunicación que le corresponde a los tribunales. Entonces la gente se entera de que yo soy el abogado de cuando me ve la noticia, no cuando yo lo pongo en mis redes sociales. Wow, eso me gusta mucho porque como el concepto que usted tiene de redes sociales, bueno, que tienes de redes sociales, es un concepto muy separado de lo que yo he visto, por ejemplo, en otras personalidades que trabajan, que definen quiénes son ellos en redes sociales. Yo he visto que lo suyo es probar y ver. Si a la gente le gusta esto, si no le gusta, y eso es... Y yo hago tantas cosas. Sí. A veces me falta tiempo. Y dicen que el que hace tantas cosas no es bueno en ninguna de ellas. Eso es falso. Yo creo que hay gente multifacética. Tú puedes hacer de todo y lo que pasa es que el ser humano se limita. Se limita bastante. Es como que, bueno, yo hoy voy a montar moto, pero ¿qué te hace o qué te impide que tú montes moto, llegues a un lugar y cojas tu cámara y digas, vamos a hacer una crítica social? Sí. Con la ropa de moto, no importa. Pero la gente te ve interesado en lo que te está pasando y se abren y tú puedes hacer una crítica social en ese momento. Tú puedes hacer de todo, Lidia. Al final, de hecho, las redes sociales incluso te magnifican la posibilidad de tú hacer diferentes cosas al mismo tiempo. Tú simplemente tienes que saber hacerlo. Organizar. Creo que también como quitarle un poquito la formalidad, porque hay gente que las redes sociales son parte de su negocio y son muy formales con su red social, pero buscar el como, qué es lo que te identifica a ti como persona y qué es lo que quieres transmitir. A veces tú también quieres ser formal. Yo tuve una época de mi carrera profesional y comunicador que yo era muy formal. Yo no salía si no era con un saco y una corbata. Pero el saco y la corbata son un instrumento para alcanzar algo que ya yo alcancé. Y eso no tiene que ver con humildad ni nada. O sea, la gente ya me conoce, yo tengo credibilidad, ya yo no necesito el saco y la corbata. Además tengo muchas canas,
Ya no necesito el saco y la corbata para verme mayor, para verme más formal. La gente nada más... Para verse profesional. Mira, cuando yo pongo, de hecho, algo a lo que yo le presto mucha atención siempre es a la portada de los videos que yo subo. Para que la gente sepa de una vez qué tipo de video es que va a ver. Si yo voy a hacer un video relajando, yo siempre voy a preferir que la portada sea chueca, ridícula, muerto de risa, con una mueca. Pero que la gente sepa que lo que va a ver no es en serio. Ahora, si van a ver un comentario serio, tú vas a ver que la portada estoy yo molesto. Sí, porque ahí la gente dice, yo soy candidato a diputado en la circunscripción 2 del Distrito Nacional y mis vallas, mi cara seria. Entonces la gente va a preguntar, ¿por qué tú pones esta cara seria? Porque la gente sabe que cuando yo pongo la cara así es porque voy a hablar en serio. Y para mí esta candidatura no es un relajo. Y por ahí me fui y expliqué el por qué sí, aunque por tema de marketing, la gente prefiere ver a un candidato sonriente, pero si yo lo que pretendo y propongo es defenderte en las injusticias, no lo voy a hacer con una sonrisa. Entonces voy a dejar el mareo a un lado y te presento la cara que yo voy a tener en favor tuyo en un congreso. Wow, sí, es verdad. Hay una concordancia en todo lo que dice. Martínez, hay una pregunta que a mí nunca se me puede quedar y es, ¿qué es lo más difícil con lo que usted ha lidiado en la carrera o en su vida? Algo que se me queda claro. Concho, Lidia. Hay muchas cosas difíciles. Es igual que yo, que lidio con muchas cosas. Cuando se magnifica la exposición, se magnifican los problemas y cualquier disparatico se convierte en una crisis reputacional. Tú ves gente que dice, concho, pero ¿cómo es posible que yo hago esto, yo muevo la mano derecha así y es un problema? Y yo veo que por todo el país, en toda la historia de la República Dominicana, la gente se la ha pasado moviendo la mano de la misma manera y a nadie le critican eso. Pero a mí entonces sí, yo sí soy dulce para esa vaina. Y yo creo que esa es la parte más difícil, entender que las crisis reputacionales vienen y van y que te van a ocurrir en todo momento. Tú nunca vas a ser medallita de oro para gustarle a todo el mundo, entonces yo lo asumo. Eso es parte de mi responsabilidad, lo abrazo. Digo, yo quiero exposición, a mí me interesa que mucha gente me escuche, yo tengo que aguantar que mucha gente se meta en cosas que entienden que tienen el derecho de meterse y abrazarlo por igual. Si me dicen algo bonito, yo lo acepto. Si me dicen algo malo, lo acepto. Se generó una crisis reputacional, la manejo. Se supone que yo soy especialista en esa vaina. En casa de el cuchillo de palo, pero conmigo a mí no me puede pasar eso. Yo me siento y digo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una vez yo duré aproximadamente, Lidia, 3 semanas sin subir nada en mis redes sociales. Ni una historia, ni un post, absolutamente nada, tratando de matar mi algoritmo. A propósito, y tú dirías, pero ¿cómo así? ¿Cómo matar el algoritmo? Sí. Yo venía de un cambio laboral en el que yo sabía que el tema de algoritmos era muy importante para mis antiguos empleadores. Y yo dije, como esto es tan importante para ellos, yo voy a matar mi algoritmo para que cuando me vaya e inicie un nuevo proyecto, nadie diga que lo inicié con el algoritmo de otro. Y el que conoce este tema de redes sociales sabe perfectamente a qué yo me refiero cuando digo algoritmo. Me refiero a la exposición, a cómo el robot del algoritmo te va colocando en el feed de cada quien. Y yo sabía que yo iba a tener que empezar a repuntar a partir de ahí. Cuando yo subí mi primera foto, después de ese tiempo, que yo creo que era una de las fotos que más me describía, mi familia, una foto de mi familia. Las redes hicieron así, ¡puf!, explotaron. Y yo dije, esto, a partir de ahora, es un nuevo comienzo. Sí. Y empecé, 600 likes, 200 comentarios, 800 likes, 20 comentarios, 1000 likes, 10 comentarios. Y empezó a aumentar, hasta que finalmente ya estamos otra vez en el nivel que teníamos en el momento en el que decidimos de manera voluntaria y para evitar problemas, matar nuestro propio algoritmo, para renacer de las cenizas y convertirnos en una nueva persona, nuevos medios de comunicación,
nueva imagen.